Hablemos ahora sobre las generalidades del entrenamiento de la resistencia. El entrenamiento de la resistencia es el proceso sistemático de ejercicios que mejora la capacidad del cuerpo para mantener un esfuerzo prolongado. El objetivo es aumentar la capacidad aeróbica y anaeróbica, así como la eficiencia cardiovascular y muscular. Desde el punto de vista del porcentaje de la musculatura implicada, distinguimos entre resistencia total o general y local. Pero desde el punto de vista de la adscripción a una modalidad, distinguimos entre resistencia general y específica. Desde el punto de vista del suministro energético muscular, distinguimos entre resistencia aeróbica o anaeróbica. Desde el punto de vista de la duración temporal, distinguimos entre resistencia a corto, mediano o largo plazo. Y finalmente, desde el punto de vista de las formas de trabajo motor implicadas, distinguimos entre resistencia de fuerza rápida y resistencia de velocidad. La resistencia general es un trabajo dinámico que se realiza en forma prolongada, de mediana intensidad y que involucra grandes masas musculares. Y se la puede describir como orgánica, es decir, que trabaja sobre la eficacia del sistema cardiovascular para llevar sangre a los grupos musculares que están trabajando, el sistema respiratorio para proveer oxígeno suficiente y el sistema neuromuscular para poder realizar el trabajo. También puede ser inespecífica, que son actividades sin relación con la actividad física principal desarrollada por el individuo. La resistencia especial o específica es la capacidad de realizar un trabajo que tiene características específicas en relación con una determinada tarea. Tiene respuesta para esta tarea y no para otra. Entonces, como vimos, la modalidad de la resistencia general puede ser global, local o específica, aeróbica o anaeróbica, y de acuerdo a la duración de corta, mediana o larga duración. Desde el punto de vista fisiológico, el análisis parte de aspectos bioquímico-musculares en cuanto a la cantidad de masa muscular involucrada en el trabajo y el nivel de intensidad de trabajo en la unidad de tiempo. La resistencia muscular general implica más de una sexta o séptima parte del total de la musculatura esquelética. Por ejemplo, la musculatura de una pierna supone casi una sexta parte de la masa muscular en su conjunto y está limitada sobre todo por el sistema cardiovascular respiratorio, una limitación reflejada en el consumo máximo de oxígeno, y por el aprovechamiento periférico del oxígeno. Así entonces, la resistencia muscular o local supone una participación de entre algo menos de un séptimo o un sexto de la masa muscular total y está determinada no solo por la resistencia general, sino también y sobre todo por la fuerza específica, la capacidad anaeróbica y las manifestaciones de la fuerza limitadas por la cantidad anaeróbica, como la resistencia de velocidad, de la fuerza y de la fuerza rápida. También está determinada por la calidad de la coordinación neuromuscular, es decir, la técnica específica de una determinada disciplina. La resistencia general, caracterizada por un aumento de la capacidad del sistema cardiovascular, puede influir en varios planos, limitando el rendimiento de la resistencia local, sobre todo en cuanto a la rapidez de la recuperación después de la carga. En cambio, la resistencia local no puede ejercer ninguna influencia sobre la capacidad general de rendimiento de resistencia, por ejemplo, en cuanto a un aumento del tamaño del corazón, etc. Entonces, refiere a la capacidad de un grupo muscular aislado de soportar cargas en un tiempo determinado. Depende de los procesos hemodinámicos locales relacionados con la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación de las arterias del grupo muscular involucrado y del metabolismo energético utilizado, ya sea aeróbico o anaeróbico. La resistencia local aeróbica es la capacidad de soportar tensión local durante un tiempo prolongado con predominio de procesos aeróbicos. El oxígeno disponible es suficiente para la combustión de los sustratos necesario para la contracción muscular. De acuerdo a la intensidad requerida y a la irrigación sanguínea, que está limitada por la presión desarrollada, se podrá mantener la actividad dentro del metabolismo aeróbico. Es importante en actividades o deportes que requieren repetir un gesto localizado durante un tiempo prolongado.
En esfuerzos isométricos, hasta el 15% de la frecuencia voluntaria máxima, la provisión de energía se hace por fuentes aeróbicas. Si la tensión muscular es mayor, existirá incrementada oclusión de la irrigación y déficit en la provisión de oxígeno, pero aún predominando los procesos aeróbicos hasta el 30% de la fuerza voluntaria máxima. En esfuerzos dinámicos, hasta el 30% de la fuerza voluntaria máxima habrá predominio de los procesos aeróbicos. Si la intensidad del esfuerzo se incrementa, mayor carga a vencer o mayor velocidad, se producirá aumento del lactato, pero con predominio de procesos aeróbicos hasta el 50% de la fuerza voluntaria máxima. El rendimiento dependerá de la capacidad local para aprovechar el oxígeno en la unidad de tiempo, que depende a su vez de la vascularización local, del nivel de mioglobina, de la cantidad y tamaño de las mitocondrias y de la actividad enzimática aeróbica. Respecto a la resistencia local anaeróbica, que es la capacidad de soportar tensión en forma local con mayor intensidad, los factores limitantes serán la capacidad para producir energía anaeróbica en forma local y la fatiga y o acidosis local. Está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Se produce una elevada frecuencia de los movimientos en ejercicios que implican una demanda de fuerza muscular. En esfuerzos isométricos, entre el 30% y el 50% de la fuerza voluntaria máxima se desarrollarán procesos prevalentemente anaeróbicos y por encima del 50% netamente anaeróbicos. En esfuerzos dinámicos existe un predominio de procesos anaeróbicos locales con intensidad mayor al 50% de la fuerza voluntaria máxima y un metabolismo netamente anaeróbico con intensidad mayor al 70% de la fuerza voluntaria máxima. Ya dijimos que se entiende por resistencia total el desarrollo de un trabajo que reclute más de un sexto a un séptimo de la masa muscular. En este caso es importante la activación del trabajo en los órganos centrales, en el sistema cardiopulmonar, junto a procesos bioquímicos y metabólicos musculares. La resistencia total aeróbica general, también la podemos encontrar como resistencia de base o endurance, es la capacidad de soportar esfuerzos con más de un sexto de la musculatura esquelética con una intensidad del 60 al 85% del consumo máximo de oxígeno. Esto es en estado de equilibrio y sin producción de ácido láctico o lactato. Está limitada por el sistema cardiorrespiratorio y por la utilización periférica del oxígeno. La resistencia aeróbica está determinada por el máximo consumo de oxígeno en la unidad de tiempo, que es lo que vamos a llamar potencia aeróbica máxima, por la capacidad de mantener un alto consumo de este gas durante un periodo prolongado. Esto es lo que vamos a llamar capacidad aeróbica. Y por el nivel de lactacidemia a la cual se produce el umbral anaeróbico. Los combustibles utilizados son los hidratos de carbono y los ácidos grasos. Estos últimos tomarán preponderancia en actividades de baja intensidad y de más de 30 minutos de duración. La relación entre utilización y demanda de oxígeno tisular se encontrará en equilibrio. La resistencia total anaeróbica o general anaeróbica es la capacidad de sostener un esfuerzo dinámico con una duración inferior a los 2 o 3 minutos y a una intensidad elevada por encima del 85% al 100% del consumo máximo de oxígeno. Las cargas son de alta intensidad. Hasta 30 segundos podemos decir que es anaeróbica aláctica, es decir, utiliza el fosfato del ATP y la fosfocreatina. De 30 segundos a 2 minutos y medio, a 3 minutos, es anaeróbica láctica, glucólisis anaeróbica. Hasta los 25 a 30 segundos, el 85% del esfuerzo dependerá de la efectividad del sistema de los fosfágenos. Luego comienza a incrementarse la lactacidemia y a los 60-70 segundos la ganancia de energía es de un 75% dependiente de la glucólisis anaeróbica. Habrá desequilibrio entre demanda y utilización de oxígeno tisular y el ácido láctico se encontrará por encima de los 4 milimoles, es decir, superará el umbral anaeróbico y la frecuencia cardíaca superará los 160 hasta la máxima.
está determinada por la capacidad para liberar una elevada magnitud de energía en la unidad de tiempo en ausencia de oxígeno. Todos estos datos y estos tiempos dependen de la edad del sujeto y del estado de entrenamiento previo del sujeto. La resistencia total mixta o específica es la que se da en la mayoría de los deportes o en las actividades funcionales, es decir, no hay exclusividad de un sistema energético, sino preponderancia. Es la combinación de las dos resistencias, aeróbica y anaeróbica. Se debe analizar qué porcentaje de demanda de cada una de ellas necesita cada actividad y establecer un orden de prioridades a la hora de entrenarlas. En primer lugar, trabajar sobre la resistencia aeróbica porque es la base para el trabajo de volumen y permitirá soportar mejor los incrementos de intensidad. Luego, trabajar la resistencia anaeróbica y finalmente trabajar la resistencia específica. Dado que en la práctica diaria y en cualquier actividad física el suministro energético no se efectúa de forma puramente oxidativa o anaeróbica, sino que es una mezcla de ambas formas dependiendo de la carga y de la intensidad. En el ámbito de la resistencia general se acostumbra a distinguir entre resistencia de corta, mediana y larga duración. En la resistencia de corta duración se incluyen las cargas de resistencia máximas de entre 45 segundos y 2 minutos, que se cubren sobre todo con el suministro energético anaeróbico. La resistencia de mediana duración es el segmento de una producción energética aeróbica creciente correspondiendo a cargas de entre 2 a 8 minutos. Y la resistencia de larga duración agrupa a todas las cargas que superen los 8 minutos, basadas casi exclusivamente en la producción energética aeróbica. Sobre la base de las diferentes exigencias metabólicas, la resistencia de larga duración se puede subdividir aún en resistencia de larga duración tipo 1, 2 y 3. La resistencia de larga duración tipo 1 abarca los tiempos de carga hasta 30 minutos y se caracteriza por el predominio del metabolismo de la glucosa. La resistencia de larga duración tipo 2 cubre los tiempos entre 30 y 90 minutos. Aquí destacan el metabolismo tanto de la glucosa como de los lípidos, en una relación mixta y dinámica que obviamente depende del tiempo. Y la resistencia de larga duración tipo 3, las cargas superiores a los 90 minutos, cuyo principal soporte energético son el metabolismo de los lípidos. Hasta aquí una breve introducción sobre las características generales del entrenamiento de la resistencia.